Buenas noches, jóvenes. Comenzamos en unos minutos, que se vayan uniendo. Maestro, buenas noches.
Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? A ver, comencemos de una vez. Primero haciendo una evaluación de cómo fue la jornada de investigación, ¿ok? ¿Han podido hacer los ajustes, las mejoras de las observaciones realizadas a sus productos? ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? Chicos. Ya saben que hemos dicho que que hasta hoy, ¿no? Hoy por la noche se podía eh, hacer las modificaciones y luego subir el producto a la semana correspondiente. Imagino que también han pasado Turnitin, ¿no? En ese aspecto, sí, fundamental que puedan ustedes haber reducido sus porcentajes de similitud. ¿Ok? Bueno, respecto a la clase de hoy, estas 2 semanas, digamos, que están corriendo, por lo menos estas 2 semanas, vamos a dedicarnos exclusivamente al ajuste y perfeccionamiento del instrumento de recolección de datos. ¿Ya? La clase de hoy tiene que ver con la recolección de la información. Sí, bueno, digamos de que el factor fundamental, ¿no? Para el éxito de una buena recolección de información es el instrumento. Y no solamente en el proceso de recolección, sino es que además es, digamos que la recolección de datos, el factor crítico de éxito de la tesis, del proyecto de investigación. Bueno, tesis, porque al final esto acaba en una tesis, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes tienen que realizar el mayor esfuerzo, ¿ok? En obtener un instrumento que permita recolectar la información que necesitamos, que requerimos, ¿ok? En función, evidentemente, al tipo de investigación que estamos haciendo. Y hemos dicho que ustedes son los que determinan el diseño, el qué. También determinan el cómo, ¿ok? Pero para lograr esos objetivos requerimos contar con la información necesaria. Bueno, respecto a la capacidad, se recolecta la información de su muestra de estudio, argumenta teórica y metodológicamente su informe de investigación, bueno, ya lo vimos. Sobre la recolección de información, vamos a ver los pasos para la recolección de información, aspectos éticos y la aplicación de instrumentos de investigación. Ya, como les decía, la recolección de información es fundamental. Es el factor crítico de éxito en todo proyecto de investigación, ¿ok? La parte de lo que se llama trabajo de campo, ¿ok? O sea, los datos son fundamentales. Una vez que tú cuentas con los datos, ya el proceso de análisis de datos ya es un tema, digamos que relativamente sencillo. O sea, si tú al SPS, el SPSS o a cualquier otro programa que utilices como software estadístico para el análisis de datos, le das buenos datos, vas a obtener buenos resultados. Pero si le das malos datos, vas a obtener malos resultados. ¿Okay? Lo que le metas, él va a calcular. Él no te va a decir si está bien, si está mal, si es adecuado, si es inadecuado. No, no. Él, lo que le des, va a calcular en la forma que le des. Entonces, va a depender mucho de cómo tengamos, primero, de ordenados los datos, cómo tengamos recolectada la información, qué calidad tiene la información que vamos a nosotros a recolectar para que el resultado sea exitoso. ¿Ok? Ahora, en las clases nosotros vimos de que el proceso de recolección de datos, mejor dicho, el proceso de elaboración del instrumento de recolección de datos, nace ¿dónde? En la operacionalización de las variables. ¿Ok? O sea, nosotros cuando hacemos la operacionalización de las variables, digamos de que estamos ya estructurando lo que va a ser en adelante el instrumento de recolección de datos, ¿no? Entonces, primero la variable la dividimos en dimensiones, o también lo llaman subvariables. Luego, cada subvariable o cada dimensión se va a dividir en indicadores. Pero la característica de tanto los indicadores como de las dimensiones es una característica sumativa, es decir,
La suma de las dimensiones nos tiene que dar la variable. O sea, el resultado de la suma de cada una de las dimensiones deberían representar la variable. Y en el caso de los indicadores, la suma de los indicadores nos deberían representar la dimensión. ¿Ok? Dicho de otra manera, es que nosotros, a través de los indicadores, deberíamos, a través de los indicadores se debería reflejar la dimensión que nosotros queremos medir. Y a través de las dimensiones se debería reflejar la variable. Entonces, es fundamental la manera en cómo nosotros dimensionemos. Ahora, respecto de ello, el dimensionamiento, ¿dónde tiene origen? El dimensionamiento tiene origen en el marco teórico. Cuando ustedes hacen la búsqueda de antecedentes, cada antecedente que han encontrado, han tenido que revisarlo, analizarlo, leerlo, ¿ok? Y en ese proceso de lectura han encontrado que su variable, ¿no?, está siendo medida por ese autor utilizando alguna estrategia, alguna metodología, ¿no?, algún criterio. Cada artículo que ustedes han encontrado con sus variables es un potencial modelo de medición. ¿Okay? Es una potencial forma de medir la variable. ¿Okay? En algunos casos se va repitiendo. A veces, claro, encuentras varios artículos y citan al mismo autor. Bueno, eso significa de que ese modelo es el modelo más usado, mejor validado, más eficiente, más efectivo, como quieras llamarlo. ¿Okay? Pero no significa que sea el único. Por eso es que nosotros pedíamos 2 o 3 modelos de medición, de tal manera que de esos 2 o 3 modelos que tú encuentres en la búsqueda de los antecedentes, luego puedas elegir uno. ¿Ok? Y ese uno, ¿ok?, ese modelo que tú has elegido es el que vas a presentar en tu tabla de operacionalización de variables del capítulo 3. O sea que el capítulo 2 y el capítulo 3 tienen una relación directa. ¿Ok? O sea, vamos, lo que se presenta en el diseño es fruto de lo que ya se ha evaluado en el capítulo anterior en la elaboración del marco teórico. Esa representación de los modelos de medición hemos dicho que podría ser gráfica o podría ser textual, de cualquiera de las dos formas. ¿Okay? O sea que ustedes seguramente ahora en este proceso de mejora de sus informes, de sus proyectos, han hecho seguramente algunos cambios. ¿Qué más? No olvidarse que vuestra maestría tiene una mención ligada a la gestión pública. ¿Okay? Es parte del proceso de gestión pública. Por tanto, la evaluación, la revisión del marco normativo es fundamental. ¿Ok? Es más, cuando nosotros hablamos de gestión pública, estamos hablando de todos los aspectos vinculados al proceso relacionado con el manejo, no solamente de políticas, sino incluso de factores asociados al contexto. ¿Okay? En nuestro caso estamos pidiendo básicamente el análisis de la normativa vigente. ¿Okay? Pero si podríamos ser un poco más acuciosos quizás, podríamos ir un poquito más allá. ¿Okay? Por otro lado, dependiendo del tipo de línea de investigación que ustedes persigan, esta normativa va a tener una u otra característica. La mayoría de ustedes, claro, he visto que están dentro de lo que es la línea de gestión de políticas públicas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de gestión de políticas públicas, estamos haciendo una evaluación de cómo se están llevando a cabo, cómo se están aplicando, qué aspecto de la política pública establecida en esa norma, que está asociada a mi variable, cómo se está llevando a cabo en esa institución donde estoy aplicando mi proyecto de investigación. Y si fuera el de modernización, reforma y modernización del Estado, diría, okay, qué política, perdón, qué probablemente, qué norma, ¿no?, qué norma vigente, de repente está caduca y por tanto debería actualizarse. O qué parte de la norma no genera, no tiene un resultado eficiente o efectivo asociado a mi variable
a mi variable de investigación? ¿O qué parte de la norma vigente, ¿no? Em, digamos, asociada a la tecnología, a la innovación, ¿ok? A la modernización propia del Estado, no se está aplicando en la institución y debería aplicarse, ¿no? O sea, viéndolo por ese lado, ¿no? Básicamente, he visto que en algunos casos ustedes están aplicando el tema de tecnologías de información y comunicación. Para eso, la PCM tiene una Secretaría de Gobierno Digital, ¿ok? Que se encarga de ver todos los aspectos relacionados a la modernización del Estado desde el punto de vista tecnológico. Y establece algunos parámetros, ¿no? En la elaboración de documentos. Entonces, y el cumplimiento, establece incluso plazos para el cumplimiento. Pero modernización del Estado no solamente está asociado al tema de tecnología, del uso de la informática. Modernización del Estado también está asociado a la aplicación, a la optimización de los procesos, la aplicación de gestión por resultados, gestión por objetivos, ¿no? A la aplicación de estándares de calidad. O sea, existe norma técnica peruana, ¿no? Incluso respecto a esos aspectos. O sea, no es único, ¿ah? No es único el tema de tecnología. Bueno, y el tercero que sí no he visto en este grupo es la línea relacionada al aspecto medioambiental, ¿no? Entonces, eso sí, he visto que no han utilizado, no han aplicado, no, este grupo por lo menos no se ha orientado por ese lado, ¿ok? Más han estado en tema de gestión de políticas públicas. Entonces, es obligatorio de que hagamos una revisión de la normativa, ¿ok? Ahora, si bien es cierto de que nosotros ya utilizando el marco normativo debería ser lo ideal, ¿no? Se supone que todo lo que está establecido en la norma, en la ley, es de estricto cumplimiento, ¿ok? Ahora, que no lo cumpla puede repercutir evidentemente en los resultados de gestión. Ya, entonces, si yo estoy utilizando un instrumento de recolección de datos, lo primero que tengo que saber es que si existe la norma, si se está cumpliendo la norma, ¿no? Ahora, hay normas que no son obligatorias, vamos a decir así, son normas de cumplimiento voluntario, ¿ok? Pero son normas de referencia, ¿ok? Son normas de referencia. Finalmente, todas las normas, aun cuando son de cumplimiento voluntario, no son para siempre voluntarias, sino que cumplimiento voluntario se refiere a que no son obligatorias en un momento dado, pero a la larga, sí establecen plazos, ¿no? Dicen, ok, la presente norma entrará en vigencia a partir de la publicación y tendrá un plazo para la implementación en la institución de 2 años, de 3 años, ¿no? Y ese plazo va corriendo, ¿no? Entonces tienes hasta esa fecha para poder implementar todos esos cambios en tu institución. ¿Okay? Entonces, finalmente todas las normas, salvo algunas pocas, pero al final todas van a convertirse en normas de cumplimiento obligatorio. Ok, entonces, volviendo a nuestro tema de recolección de datos, entonces, yo tengo que tomar en cuenta que no solamente depende del dimensionamiento, o sea, el dimensionamiento es fundamental, es decir, si las dimensiones realmente reflejan lo que yo quiero medir, ¿no? Si realmente representan lo que es la variable, eso es fundamental. ¿Y eso cómo se logra? Pues bueno, con la revisión sistemática, es decir, la revisión sistemática de literatura que ustedes han hecho, y se refiere a los antecedentes y también a los libros, y por otro lado, a través de los modelos los modelos de medición, pues, ¿no? De las variables. Entonces, los autores te recomiendan algunos modelos, proponen algunos modelos, y claro, tú evalúas, valoras y dices, ok, voy a coger este modelo, que es el que mejor calza, el que mejor se adecua a mi institución, a mi tema de investigación. Ya. Por otro lado, yo les facilité información respecto a cómo elaborar el cuestionario, ¿ok? Es fundamental establecer algunos parámetros dentro de la elaboración del cuestionario. Hay información que de repente no está incluida dentro del cuestionario, perdón, como
información de clasificación. He visto cuestionarios de varios de vuestros compañeros en los que solamente se centran a formular preguntas en relación a los aspectos básicamente, vamos a decir así, académicos, ¿ok? Centrados en el tema de investigación. Pero, por ejemplo, no están recogiendo información respecto del género, ¿no? No están recogiendo información respecto de la edad del encuestado, ¿no? No están recogiendo información respecto de, por ejemplo, el grado de instrucción, ¿no? Luego, no están recogiendo información, por ejemplo, respecto, en algunos casos, podría ser su nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico al que pertenece. ¿Serían esos aspectos relevantes? De repente no están vinculados a tu tema, ¿no? A tu investigación propiamente dicha. Es decir, yo estoy investigando sobre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Ok. ¿No es importante incluir, por ejemplo, el tema de género? O sea, en género me refiero a la pregunta, ¿no? Para poder clasificar a la gente. ¿Cuántas personas de las encuestadas eran hombres y cuántas mujeres? ¿Cuál era la opinión de las mujeres respecto de la calidad de servicio y cuál era la opinión de los hombres respecto de la calidad de servicios? ¿Sería eso relevante? ¿No? ¿Quién es más sensible quién es más detalloso, más observador dentro del proceso de prestación de servicios? Lo digo por experiencia propia, ¿eh? O sea, las damas, las mujeres, tienen un sentido muy, vamos a decir así, un sentido desde el punto de vista de la observación, ¿no? Del detalle, más desarrollado que el varón. O sea, una mujer percibe mejor cuando un servicio está bien prestado y cuando no. Ellos están viendo si, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero la mujer es mucho más observadora en todos los aspectos. ¿Ok? Ella seguramente va a la municipalidad y está viendo si la municipalidad está limpia o está sucia, ¿no? Si las sillas están bien puestas o no, si están malogradas o no, ¿no? Si las luces funcionan o no. O sea, aspectos que probablemente para el varón puedan pasar por desapercibido, podrían ser relevantes para la mujer. Entonces, he visto que no han incluido ninguno de ustedes. Sí, hasta el momento no he visto que hayan incluido preguntas de clasificación. Dentro de la estructura propuesta por Malotra, en el documento que yo les facilité sobre investigación de mercados, Malotra es un especialista en investigación de mercados y un especialista en la elaboración de encuestas, muy reconocido. Por eso les comentaba yo, les compartí esa sesión sobre cómo se elaboran las encuestas y cómo se deberían elaborar y en qué orden deberían ir las preguntas. Entonces, en este aspecto, claro, comenzaban primero por las preguntas generales asociadas a las, vamos a decir, las variables de investigación, pero luego las preguntas de clasificación y finalmente las preguntas de personales o de identificación. Entonces, estas preguntas de clasificación en la que va el género, su nivel socioeconómico, sería importante saber qué opina una persona, por ejemplo, que pertenezca a un nivel socioeconómico medio o medio alto, con respecto a lo que opina una persona que está a un nivel socioeconómico, vamos a decir así, bajo. O sea, bajo entre comillas. Estamos hablando de A, B, C, D, ¿no? O A, B, C, D, ponle a 4 niveles. Ok, el nivel, bueno, si hablamos de la Asociación Peruana de Investigación de Mercados, el mercado está clasificado en 5 niveles, A, B, C, D, E, ¿ok? Entonces, ya a partir del nivel D, estamos hablando de niveles vamos a decir, de condiciones socioeconómicas bajas, ¿ok? O muy bajas, ¿no? Entonces, de repente podría ser interesante ver qué opina, ¿no? La gente que pertenece o forma parte de este nivel socioeconómico respecto de la gente que no lo forma, ¿no? Por eso digo, eso va a depender del tema, ¿ok? Eso va a depender del tema de investigación. ¿Qué quiero decir con ello? Que aun cuando nuestra investigación se centre siempre
en aspectos académicos asociados a las variables, eso no significa que no se vaya, eso no significa que no se vaya a realizar, no se pueda realizar otras preguntas de investigación, o sea, asociadas a temas de clasificación. ¿Por qué de clasificación? Porque esas respuestas no tienen, o sea, tienen básicamente un valor nominal, ¿no? No significa que valga más uno que pertenece al nivel socioeconómico E, que uno que el A, o que el C valga más que el E, o algo por el estilo, no. Esas son, como te das cuenta, esas sí son escalas nominales, ¿no? Género, también, varón o mujer, o sea, también, o sea, ninguno vale más que el otro, por eso son escalas nominales. Entonces, pero sí puede ser información interesante, sobre todo para la evaluación, ¿no? Respecto de los resultados obtenidos, ¿ok? Bueno, pero ese proceso es parte del proceso de elaboración del instrumento, ¿ok? Hemos visto que existen diversas técnicas y también diversos instrumentos. Va a depender del tipo de diseño que propone el investigador. Un momento, por favor, por favor. Disculpen. Un segundito. Ok, entonces, volvamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? Vale, Maribel, Maruri. ¿No es cierto? Vale, ok. Cualquier momento ustedes pueden levantar la manito, ya saben, ahí en reacciones. Hay una opción para levantar la mano y hacer su consulta, ¿ya? Bueno, respecto a las técnicas de recolección de datos, dice, ¿qué son? Bueno, son medios a través de los cuales nosotros recolectamos datos, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Va a depender de la técnica, ¿no? La técnica y va a depender del diseño de investigación. Entre ellos, claro, tenemos diseños que aplican a enfoques cualitativos y enfoques cuantitativos. Básicamente las entrevistas, los focus group, ¿no? La observación, ¿no? Están asociados a técnicas cualitativas, ¿no? Y las cuantitativas, bueno, las listas de cotejo, las encuestas, ¿no? Los registros de datos, ¿no? Están asociados a esas técnicas y a ese enfoque, ¿no? El enfoque cuantitativo. Su elaboración, como ya hemos dicho, es en función a las necesidades basadas en la operacionalización de las variables. Lo que pasa es que tú cuando operacionalizas una variable, estás estableciendo la forma en cómo vas a medir la variable. Entonces, el hecho de que tú definas cómo vas a medir la variable, te permite establecer aquellos elementos, llamados indicadores, que, que, a través de ellos vas a asignar el valor, ¿no? El valor eh, que, que evidentemente en suma representan la variable. ¿Okay? ¿Qué más? A ver. Algo que es fundamental. En todo el proceso de elaboración de vuestros informes, tanto el proyecto de investigación, ¿no? Y también en la elaboración de la tesis, es fundamental los aspectos relacionados a la autoría, ¿no? Vamos a decir, al reconocimiento, ¿no? Cuando nosotros parafraseamos, ¿no? Un texto, no significa que seamos autores. Lo único que estamos haciendo es expresar la idea de algún autor, de algún especialista, de algún investigador, con nuestras propias palabras. Pero la idea sigue perteneciendo al autor.
el sentido, ¿no? El sentido, la expresión, sigue perteneciendo al autor. Que lo digamos en nuestras palabras no nos hace autores. Por tanto, aun cuando ustedes parafraseen, deben citar al autor, al autor principal. ¿Ok? Citar al autor principal. No se cita, evidentemente, espacios en los cuales el texto corresponde a lo que nosotros pensamos o deducimos u obtenemos, fruto de nuestro proceso de investigación. ¿Okay? Ahora, el estilo de redacción APA establece los aspectos respecto del formato de cómo se debe citar, ¿no? Las citas varían en función a la posición que ocupan. Pueden ser al inicio del texto, al final del texto. ¿Okay? Y la forma, me refiero a qué datos del autor se consignan en esa cita. También establece factores o características respecto de los tipos de cita, ¿no? Las citas textuales pueden ser cortas, pueden ser largas, ¿no? Ya saben que las cortas son hasta 39 palabras, básicamente se ponen comillas, ¿ok? Y se escribe a continuación, o sea, a lo largo del párrafo, ¿no? En donde se está haciendo la redacción. Sin embargo, las citas largas, citas textuales largas, que son de 40 a más, se ponen en un párrafo independiente con una sangría a la izquierda. Este aspecto de la presentación de las citas textuales largas ha variado un poco en nuestra universidad. ¿Ok? Antes había una guía de estilo de redacción en la que establecía, de nuestra universidad, que establecía que las citas textuales largas se ponían en un párrafo independiente a 1 centímetro de sangría a la izquierda y a la derecha y con 2 puntos menos del tamaño de la letra. Eso a la fecha ya no tiene efecto, entonces si no tiene efecto significa que no está establecido el formato, y si nos ceñimos a lo que APA dice que sea una cita textual larga, se coloca en un párrafo independiente con una sangría de 0,75 alineada a la izquierda. Podría ser justificado, o sea, decir, alineado a la izquierda y a la derecha podría ser, porque si todo tu texto está justificado, pues evidentemente no se vería muy simpático, ¿no? Poner un texto que no estuviera justificado. Entonces, podríamos utilizar esa opción, ¿no? Un párrafo independiente con una sangría de 0,75, ¿no? En cuando la cita es larga, ¿ok? ¿Qué más? Sin embargo, por otro lado también, abusar o colocar demasiadas citas textuales largas o incluso cortas va sumando al porcentaje de similitud. Entonces, cada vez son menos las ocasiones en las que los investigadores, en todo caso los estudiantes también en ello, incluyo, utilizan las citas textuales, ¿no? Básicamente están trabajando más el parafraseo. Ahora, el parafraseo, como les digo, si es la idea la que tú has cogido de un autor, debes indicar de que esa idea no es tuya, ¿no? Sino es de un autor, que lo estás redactando en tus propias palabras. Eso es un aspecto que no te hace autor. Respecto al consentimiento informado, creo que todos ustedes, si no es la mayoría, está aplicando sus investigaciones en instituciones públicas. ¿Ok? Entonces, para usar no solamente el nombre, para usar no solamente el nombre, sino los datos que se derivan de esa recolección de información, es fundamental, necesario, indispensable que ustedes realicen sus trámites, que cuenten con el consentimiento informado. Es decir, una autorización de la institución para poder realizar la recolección de información y también poder utilizar su denominación, el nombre. ¿Por qué? Vamos a suponer que haces una tesis fantástica, ¿ok? Que los resultados que has obtenido son muy buenos. Y es más, el comité evaluador dice, ok, se le asigna 20 y con recomendación a publicación. Es decir, te recomiendan que publiques esa tesis, porque es muy buena. Entonces,
Cuando tú quieras publicarlo, cuando tú elabores el artículo y luego vayas a enviarlo para que puedan evaluarlo, te van a solicitar ese requisito de que cuentes con el consentimiento informado, porque es parte de los procedimientos de la investigación, ¿no? Formal. Entonces, puede convertirse eso en un obstáculo para que tú puedas realizar tus publicaciones. Por otro lado, es un tema ético, pues, ¿no? Es un tema ético. O sea, que yo tenga que contar con la autorización de la institución. En la mayoría de casos, los estudiantes, los maestristas, ya cuentan con el visto bueno del jefe inmediato superior. Y en todo caso, simplemente se convierte en un procedimiento más. ¿Ok? Simplemente hacer una solicitud. ¿Existe un formato? Bueno, existe un formato, ahora mismo no nos han facilitado, pero existía un formato y en todo caso simplemente se puede hacer una solicitud a título personal. Si ya la institución así es muy formal, la empresa quiere algo formal, se puede solicitar a la universidad una carta de presentación, ¿no? Una carta de presentación de que estás llevando a cabo estudios de maestría y por tanto requieres el apoyo para que puedas acceder a la información a partir de la recolección de datos de una encuesta, bueno, o para lo que requieras en todo caso. También se estila eso, ¿no? Cartas de presentación. Respecto al anonimato del sujeto entrevistado o encuestado. Ya, esto también es otro aspecto fundamental, ¿no? Cuando tú recolectas una información, generalmente son encuestas anónimas, ¿ok? En algunos casos, pongamos el caso de que a mí me interesa hacer seguimiento respecto a la opinión que una persona puede tener sobre un tema en el tiempo, cómo cambia o no su punto de vista. Entonces, yo voy a registrar, ¿no? Cuando haga la encuesta voy a registrar su correo electrónico. ¿Ok? Voy a registrar su correo electrónico. Y ese correo electrónico, ese dato, porque es un dato personal, ese dato personal tiene que ser un dato que se tenga que reservar, se tenga que utilizar de manera muy correcta para evitar cualquier tipo de divulgación, ¿no? Que el sujeto no haya autorizado. Entonces, últimamente se utiliza mucho el correo electrónico porque es a través del correo electrónico que se envían las encuestas, ¿no? Si yo quiero saber tu opinión respecto de, por decir algo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto, o la valoración respecto del Poder Ejecutivo? ¿Ok? ¿Qué te parece la gestión del presidente actual? Puede que cuando se hayan terminado las elecciones, pues tu opinión fuera favorable, ¿no? Entonces un 70% estaba de acuerdo en que sí, se requería un cambio, y entonces sí, ¿no? ¿Te parece que los resultados son válidos y que la gestión puede ser buena? A los 3 meses, pues puede ser una segunda encuesta, ¿no? A los 100 días para ver qué tal los resultados y tus expectativas. Y luego de repente a los 6 meses para ver cuál es tu opinión respecto de la gestión del Poder Ejecutivo y ver cómo en el tiempo puede ir cambiando tu punto de vista, ¿no? Podría ser un aspecto interesante. ¿Ok? Luego está, bueno, entonces eso implica que tú tengas correo electrónico. Entonces que tú tengas el correo electrónico a la mano no significa que esto pues tenga que conocer de dónde viene la opinión, ¿no? O sea, es un tema reservado. Yo respondo una encuesta que tú me la envías porque te di mi correo electrónico, pero la información que consigno ahí es una información personal, por tanto no podrías tú divulgar ni decir, ¿no? ¿Qué opino? Por más que yo pueda trabajar o no en la gestión actual del gobierno. Luego, transparencia en la presentación de resultados. Esto también es fundamental respecto a la transparencia de la presentación de los resultados. Hay dos aspectos aquí. Uno, primero, que los resultados se presentan tal cual se obtienen. Es decir, que si yo hice una evaluación de las condiciones de una organización, una institución, y resulta que todo sale negativo, que es malísimo, la valoración que han hecho los trabajadores es terrible, es mala. Claro, esto lo va a ver
inicialmente, probablemente el jefe inmediato superior, y decir, oye, no puede, esto no va a salir, no puede salir así. Eso tienes que arreglarlo, entre comillas. ¿No? Ustedes saben que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, o en todo caso, se sabe de que muchas veces los datos pues, no reflejan la realidad plena. Algunos datos me refiero. Entonces, que sucede a nivel de lo que es prensa, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros debemos mantener siempre nuestra total transparencia. Se publican los datos que se obtienen, ¿okay? No se pueden manipular, no se deben manipular, ¿okay? Se presentan tal cuales son. Eso uno. Y lo segundo, y peor, y que es más grave todavía, yo no puedo presentar como datos unos datos ficticios, y además indicarlos que pertenecen a la institución. Eso sería peor aún, ¿no? Que me invento unos datos, o que cojo los datos de otra institución y los presento como los que corresponden a esa institución. Eso sería aún más grave. Pero les digo que con la práctica, ¿no? Y con la experiencia que uno va adquiriendo en el tiempo, una base de datos construida, o sea, construida me refiero a que genero una tabla de Excel y luego ahí genero números aleatorios entre 1 y 5 para tratar de simular de repente una posibles respuestas. Es imposible. Es imposible porque lo que sale ahí es un conjunto de datos incoherentes. ¿Okay? Hemos hecho varias prácticas y, bueno, en el caso de pregrado, en la etapa de presencial, hemos hecho varias pruebas con estudiantes en los cursos de estadística de generar cuadros solamente para calcular la confiabilidad. O sea, cuando se hace la prueba piloto, por ejemplo, que son de 10 a 15 encuestas, hemos tratado de hacer una tablita de 10 a 15 encuestas y asignándole valores aleatorios. Vamos a generar una tabla aleatoria de Excel, ¿no? Valores entre 1 y 5. Y la confiabilidad siempre ha sido mala, ¿no? O sea, nos ha resultado siempre instrumentos no confiables. ¿Sí? Y no porque el instrumento fuera malo, sino porque los datos eran datos irreales. Entonces, no hay nada mejor que realizar tu encuesta y tu encuesta piloto, y en función a esos datos de la encuesta piloto, hacer el cálculo, la estimación de tu confiabilidad. ¿Okay? Los datos inventados siempre al final van a dar malos resultados. Además, no es ético, pues, ¿no? Sería, vamos, que eso ameritaría incluso una destitución. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado con esos temas, ni se les pase por la cabeza. ¿Okay? Porque además los datos no cuadran. Bueno, ya decíamos que para la aplicación de instrumentos de investigación, es decir, en el proceso de recolección de datos es fundamental contar con instrumentos validados y de nivel de confiabilidad aceptable. Eso es lo que ustedes han hecho. No sé si todos, pero sí todos ya deberían haber culminado con su proceso de validación. Entiendo que los docentes, por la carga laboral, la carga académica, algunos todavía no han remitido su validación. Sí, entiendo. Es más, conozco algunos casos, ¿no? Un poquito de paciencia porque todito se ha juntado ahora en estas 2 semanas y seguramente les van a responder. Pero es importante tomar en cuenta las recomendaciones que hacen los docentes, ¿ya? Uno, desde el punto de vista del dimensionamiento, dos, de la forma en cómo se debe formular la pregunta y sobre todo en la escala que utilizas. Veo que todos tienen una manía por utilizar el formato de frecuencia, ¿no? De tiempo o de veces. El siempre, casi siempre, ¿no? Nunca, casi nunca, y el otro, ¿no? A veces, ¿no? Realmente es una escala muy, muy, muy subjetiva, ¿no? La escala Likert en realidad nace a partir de el nivel de acuerdo respecto de las afirmaciones que se pueden hacer sobre un tema en específico. Esa es la escala Likert original, ¿no? Debe mostrar el nivel de acuerdo y va desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. ¿Ok? Con una afirmación, no está hablando de una pregunta, de una afirmación.
Entonces, los ítems, es decir, el cuestionario, se arma no con preguntas, sino con afirmaciones. Y respecto de esa afirmación, la escala establece un nivel de acuerdo. ¿Ok? Ahora, ¿las escalas se pueden construir? Sí. O sea, la escala en realidad debe reflejar lo que tú quieres medir, el valor que debería adoptar ese indicador. Esto es importante. Esto es importante. ¿Qué pasa si tú utilizas una escala de Likert para medir el nivel de satisfacción? Puedo utilizar la escala, ¿no? Es decir, estándar, que sería muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Es decir, de 5, muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, 1. Sin embargo, cuando yo termine de hacer la encuesta, ¿no? A todos me habrán respondido de acuerdo o en desacuerdo, o ni acuerdo ni en desacuerdo, en fin. Al final, el muy de acuerdo, ¿qué significa? ¿Que la calidad es buena o es mala? ¿Que la satisfacción es alta o es baja? Tendría que traducirla, ¿no? O sea, voy a utilizar de nuevo otra escala. Entonces, para esos aspectos, es importante de que vayamos a mantener el nivel de precisión. ¿Por qué se utiliza un nivel de 5 y no se utiliza un nivel de 3? ¿Qué diferencia utilizar un nivel de 3 en una escala de medición y no un nivel de 5? ¿Y por qué no utilizar un nivel de 7? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, básicamente está asociada a la precisión de la información. ¿Ok? Entonces, lo comentamos ya en su momento, y ahora simplemente, de repente de manera adicional para que lo recuerden, decíamos de que cuando me dan a elegir entre bueno, malo, regular, y resulta de que no es tan bueno, pero tampoco es regular, digamos entre bueno y regular. ¿Cómo digo yo que es entre bueno y regular? Si me dan solo 3 opciones, no, entonces voy por la más baja, no, mejor regular. Y de repente es un poco más que regular. Pero como no hay esa escala, que es un poco más de regular, le digo regular. ¿Ok? Entonces, pierdes precisión. Pero si yo tengo un valor, por ejemplo, y me parece, ¿qué te parece la Coca-Cola? Bueno, es buena, pero no tan buena. Regular no es mejor que la cola real. Allá. Será mejor que regular, pero no es tan buena como la Inca Cola, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tener una opción intermedia, en este caso sería buena, porque la Inca Cola es muy buena, nos permite de manera más precisa reflejar lo que piensa el encuestado. Si fuera un nivel de 7, aún sería más preciso. ¿Ok? En estudios de marketing, últimamente, respecto de no sé si ustedes han visto esas encuestas, ¿cómo se llama? Bueno, son encuestas de percepción sobre, es una métrica, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero de alguna manera mide calidad de servicio, ¿ok? Te dice, del 1 al 9, con qué nivel usted recomendaría nuestros productos? Y te dan un nivel de 0 a 9, o en algunos casos de 1 al 11. No sé si han visto. ¿Por qué te dan tantos? ¿Por qué no solamente utilizan 5? ¿Por qué? Porque es una métrica, corresponde a un modelo ya. Porque cuanto más amplia es la escala, la información respecto de la opinión del consumidor es más precisa. Entonces, lo que yo he visto que varios de ustedes habían incluido escalas de medición de 5 niveles del Likert, y habían luego convertido esa escala de medición, porque claro, han utilizado el siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, a veces. Y eso que tiene 5 niveles lo han convertido luego en 3, en bueno, regular y malo. O sea, has hecho un esfuerzo para medir 5 niveles y tener un nivel de precisión más alto, pero luego lo has convertido en 3. Has reducido el nivel de precisión. Y entonces has juntado a los que eran regulares, o más o menos un poquito más de regular, con el bueno, que realmente es muy bueno. Que no sería igual, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, pierdes precisión, la información pierde calidad, esa práctica no es recomendable. Si tú haces con 5, mantén los 5, ¿no? Si haces 5 niveles, mantén los 5 niveles. Y si tú puedes utilizar una escala que refleje realmente lo que estás midiendo, utiliza esa escala. Entonces, si yo estoy midiendo a nivel de satisfacción, ¿por qué no utilizas una escala desde
muy insatisfecho a muy insatisfecho. En lugar de preguntar siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, a veces. ¿Por qué? Porque luego el casi siempre, nunca, a veces tienes que traducirlo. O sea, tienes que convertirlo en un rango, ¿no? ¿Qué? Que diga que es nivel de calidad alto o satisfacción alto, medio o bajo. Pero también vuelves a perder precisión. Mantén los 5 niveles, pues en todo caso, ¿no? Que sea desde muy bajo hasta muy alto, ¿ya? También puede ser una opción, pero es un doble trabajo. Cuando podías haber hecho con una misma escala, ya has obtenido los resultados. Bueno, entonces, la aplicación del instrumento de recolección de datos requiere de que tengamos un instrumento validado. Entonces, esa validación la hace el especialista. ¿Okay? Hay algunos especialistas que son bastante estrictos y que te hacen varias observaciones. Y eso es lo que no gusta al estudiante. Eso también es cierto. Al estudiante no le gusta que le hagan muchas observaciones, ¿no? Digo de manera general, no digo que todos, ¿ok? Entonces ese profe no es muy popular. El profe que es popular es aquel que dice sí a todo, ¿no? Entonces no es tan estricto, sí hace algunas pequeñas observaciones, pero no es tan estricto. Entonces, yo soy de la idea de que a veces cuando el docente es más estricto, o sea, te presiona más, tú generas mejores productos. ¿Okay? Bueno, lo he visto en la práctica. ¿Ya? Lo he visto en la práctica y creo que un docente, si te hace observaciones a tu instrumento, es porque realmente amerita hacer cambios. Entonces, prueben con los docentes que sean incluso más estrictos, porque entre los jóvenes se pasan la voz, ¿no? Rápido. Y respecto a la confiabilidad, ya saben, tienen que hacer su prueba piloto y háganla en realidad, con gente que forme parte de la población de estudio. Ahora, ¿qué pasa si mi población de estudio es una empresa o es la institución? Y solamente tengo 40 personas. Entonces, hago mi prueba piloto con 15 de las 40. No sería recomendable que a una población a la que voy a hacer un estudio le pase 2 veces mi encuesta. No es recomendable. Entonces, podría utilizar una población equivalente, ¿no? Similar, ¿no? Similar. Entonces, cuando haga mi estudio definitivo, una vez validado mi instrumento y pasado las pruebas, sea más eficiente, ¿no? Entonces, podría utilizar realmente personal de otra institución o de repente de otro lugar, ¿no? Pero que sea igual, que sea, si es una municipalidad, ¿no? Entonces voy a investigar a la municipalidad, personal de la municipalidad de Canchis. Ya, pues, pero y Canchis está cerca de repente a la municipalidad de Ocoro. Entonces me voy a Ocoro y de repente ahí hago la prueba y ya luego a la población de estudio. Claro, eso estamos hablando del caso de las provincias, ¿no? En el caso de Lima, creo que habían centros de emergencia mujer, de MUNAS o algo así. Pueden aplicar la prueba piloto de repente a gente común y corriente, si esto se refiere a mujeres, ¿no? De otros espacios, nomás que sean mujeres, van a entenderlo. ¿No? Se supone que la encuesta lo hacen para cualquier tipo de público. O sea que, por ejemplo, si es una usuaria de una DEMUNA, ¿no? O de un programa social, al margen de que sea usuaria o no, una persona con un nivel de instrucción medio superior debería entender, ¿no? La encuesta sin ningún problema. Entonces podríamos utilizar esa población. ¿Okay? Se recomienda no pasar 2 veces la encuesta a la población de estudios. Debe ser solo una vez. Entonces, tu prueba piloto lo haces con otra, ¿no? Una equivalente. Luego se debe contar con los recursos y medios para aplicar los instrumentos, el trabajo de campo. Cualquier trabajo de campo amerita un gasto adicional. ¿Okay? Aunque sean los pasajes, la propina o de repente el almuerzo, porque claro, si tú vas a levantar, no sé, 50, 100, 150 encuestas, y es en presencial, sí, pues no. Hasta al encuestado, ¿no? Por el hecho de que te encuestó o te respondió la encuesta, pues le regalarás un caramelito, ¿no? Entonces, ya no solamente eso, sino el papel, la impresión, la digitalización, o sea, tiene todos esos costos. Esos costos deberían ser incluidos dentro del presupuesto, ¿ok?
En la práctica, claro, se hace un, vamos a decir así, un ajuste, ¿no? Se busca el nivel de ahorro, pero de todas maneras tengan presente que va a haber algún tipo de gasto, ¿no? Algún tipo de gasto. Entonces hay que contar con los recursos. Y cuando hablo de los recursos, no solamente son los materiales, sino también el tiempo, ¿ok? Hay que establecer un espacio de tiempo para poder aplicar el instrumento. En el caso de las encuestas digitales, claro, es más sencillo, pero no obstante, el proceso también demanda dedicación, atención, ¿no? Aun cuando fueran horas máquina. Entonces, lo que vamos a hacer en esta semana y la que viene es afinar todo ese proceso, todos esos instrumentos, ¿ya? Porque es importantísimo que contemos con un cuestionario debidamente elaborado. Yo ya he revisado algunos cuestionarios que me dieron a validar estudiantes de otros grupos y la verdad es que me he encontrado con muchas sorpresas. ¿Okay? Entonces no quisiera que ustedes también tengan esas dificultades, por eso voy a revisar toda esta semana, esta y la próxima, los instrumentos que queden expeditos, que queden listos, bien revisados, ¿ya? Y con eso poder proceder al trabajo de campo, a la recolección. Incluso algunos me decían, profe, yo ya tengo todo listo, ya me validaron, ya tengo mi fiabilidad. Ok, aún así, lo vamos a revisar. Ya vamos a revisar todos los instrumentos. Porque incluso he encontrado errores que parecieran de que son, vamos a decir así, poco importantes. En los instrumentos de investigación, el poco importante es muy importante. ¿Okay? Una palabra mal dicha, mal expresada, incluso la forma, ¿no? Y por otro lado, el orden puede significar un sesgo, ¿no? O puede significar de repente un registro de información que no, pues no corresponde. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes se anima para que podamos revisar su encuesta? ¿Alguien ya tiene listo su encuesta? ¿Jóvenes? ¿Tienen sus encuestas listas? Hoy día vamos a revisar me parece que algunos de los informes de ustedes, ¿no? No sé si es problema del audio, pero no logro escucharles. A ver, ¿me confirman a ver si me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor, si se escucha o no? Jóvenes, ¿se encuentran ahí? A ver, Maruri, Estrada, Tanta, Valenzuela. Confírmenme si el audio llega bien. Sí, magíster, el audio está saliendo muy bien. Ah, ya, porque como no los escucho, me preocupa. Ya, ¿podríamos revisar de repente alguno de los instrumentos que ustedes tienen para poder hacer algunas propuestas de mejora, de ajuste, ¿no? Claro, con fines evidentemente académicos, pues, ¿no? O sea, como parte del proceso de asesoría. ¿Tienen ya sus instrumentos? Tanta, ¿tú tienes tu instrumento ya completo? Magíster, yo todavía estaba trabajando en eso. Ya. ¿Te han validado, te han logrado validar el instrumento? Sí, magíster. Ya. ¿Te han hecho recomendaciones para cambiar? Bueno, pues, todavía está, como le digo, magíster, todavía en eso. Ya. Ok. ¿No te han respondido todavía?
No, todavía maestro no me ha respondido, ¿no? Imagino Ah, que ya no, pues. en este tiempo me va a responder. Sí, es que hay un... y yo mismo no he podido atender todo lo que me han pedido. Ok, Maruri, ¿cómo estás con tus instrumentos, Maruri? En eso estamos, magíster. Ya. Entonces todavía tampoco tienes tu instrumento completo. No, magíster todavía. Maribel Estrada, ¿tú cómo vas con tu instrumento? Maestro, si le comparto en tal caso, voy a ¿Ya? compartir para... Sí, sí se puede. A ver un ratito. Ya, ahora sí está habilitado. Sí se puede visualizar. Sí. La A vez ver. pasada no se podía ver. Sí, parpadea, ¿no? Tu Sí. maquinita creo que es, ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Por qué No, parpadea? no, nada. Estoy con la misma máquina y no sé qué haya pasado. Ya, este es un Ya. cuestionario. Son dos en sí, ¿no? De lo que es para las dos variables. Una es el desempeño directivo y estas son mis, Ya. mis preguntas. Wow. ¿A ti te parpadea? No. No, de mí era la que cuando yo podía, mm, compartía en la pantalla, este, creo que lo veían parpadeando, me mandó el video. Pues me sale igual. ¿Sale igual? Sí, no sé por qué. Ah, bueno, Pero que no es broma, no sé por qué. Sería bueno de porque repente averiguar, no sé pero si... en Meet normal, no tengo ese problema cuando yo trabajo con Meet. No tengo ningún problema con el momento de compartir la pantalla. Ah, ya. Sería de Sí, repente cuestión entonces de revisarlo en otra plataforma. Porque tal aquí vez. no me deja leer. No me deja leer. Sí, está Entonces, parpadeando. sí está parpadeando. Ay, eso que Es institucional, los es la aprendizajes de segunda la vez. institución. Sí, pues. Considera el entorno familiar, institucional y social para analizar la influencia en el desarrollo de aprendizajes. Convoca a los miembros de la comunidad, orienta por la planificación. Y ahí lo único que tienes que corregir es porque si tú utilizas... ¿Tienes este archivo? ¿Por qué no me lo mandas? Mándame el archivo. ¿Puedes mandarme el archivo? Ya, te voy a enviar. Sí, no, si no el ojo me va a Yo voy a, bajar así. le voy a mandar a su WhatsApp, maestro. A ver, Ya un ratito, por favor. ¿ya me mandaste? Está bien, ¿no? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, maestro, ya le acabo de enviarle. Ya, a ver.
Y ahora recién pasó. Oh, y ahora esta cosa. Sí, le llegó un maestro. A ver, sí, lo estoy descargando. Ya. Caramba. Me sale que mi conexión está inestable. No sé qué pasa ahora. A ver. Internet está grave. Sí, el internet está un desastre. No puede ser. A ver. Qué desastre. Voy a tener que enviármelo a mi correo. Espera. No carga el WhatsApp web. Wow, y ahora, yo sí No, tengo tranquila, un- tranquila, ahorita lo soluciono. Ahora lo soluciono, espera un ratito. No te desesperes, esto lo arreglo yo. Ahora, mira. Se demoró como 2 años. Ya llegó. Ya, a ver. Veamos. Ya voy a presentar tu archivo, ¿ya? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí lo oí. Ya. Ya, aquí está. El cuestionario de su desempeño directivo. En la gestión de los aprendizajes es, ¿no? Sí, sobre son dos variables. Este es el primer variable, desempeño directivo. Y más Ya. abajo está el otro cuestionario de la segunda variable. Ya. Lidera y orienta. ¿Quién? ¿Quién lidera y orienta? Eh, ¿Quién? en este caso es para el directivo, ¿no? Para el director. Pero, El director. pero, Ajá. pero tienes que decirle, pues. Ahí ellos no saben que tú hablas del director, ¿no? En el diagnóstico se consideran los entornos familiares, institucional y social para analizar la influencia de aprendizajes. No le ¿En el oigo bien, diagnóstico maestro. de qué? ¿Ah? Convoca a los miembros de la comunidad para socializar los resultados del diagnóstico. Y también, ¿no? ¿Quién? El director. Pero hay que ponerle, pues. Ya, maestro. Porque ¿quién va a responder esto? Tantos directores y docentes. Ya, pues. El docente no sabe a quién te refieres. Estás hablando ahí un cuestionario, el desempeño del directivo. Ya, pero aquí hay que aclarar eso. Orienta el proceso de planificación. ¿Ya? Aunque suene redundante, digas, no, pero sí ya se entiende. No, no se entiende, hay que decirlo, para que esté preciso, para que aquel que lea lo entienda claramente, ¿ya? Ujú. Orienta el proceso de planificación de las acciones ejecutadas en respuesta a diagnóstico. Aquí hay que preguntar qué diagnóstico es, ¿ah? ¿Diagnóstico de qué? Ya. En el proceso de planificación, en el proceso de planificación, se priorizan, también sería las actividades en función a las necesidades del aprendizaje.
Ya, se plantean metas y objetivos en función a las necesidades de aprendizaje y a los recursos disponibles y con posibilidades de gestión. Ya, todo eso, ¿a qué dimensión corresponde? Lo que es desempeño Se- directivo. No, sí, Hay pues dos, desempeño directivo, hay dos que están ahorita. ya, pero desempeño directivo, ya, esto debería ir No le oigo, maestro. mano, Está solamente entrecortado. para que o sea, sepamos, ¿ah? El desempeño directivo, Magíster, se escucha entrecortado. Entrecortado se le escucha, maestro. ya, a ver un ratito. Ya. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, a ver. Decía de que habría que detallar, ¿no? Ya, Respecto a de qué es el diagnóstico, para que quede claro, ¿ya? ya. Aquí se plantean metas y objetivos en función a las necesidades de aprendizaje y a los recursos disponibles y con posibilidades de gestión. Ahora, esto lo tienes en una matriz, ¿no? Sí, Porque, ¿cómo saber qué dimensiones hay? ¿Tus dimensiones lo tienes en una matriz? Sería más interesante poderlo revisar en la matriz, para ver si la pregunta realmente está asociada al indicador. Y el indicador refleja también la dimensión. sí, sí está en la matriz. O sea, por ejemplo, mira, yo No se le oye, maestro. te comparto uno que está... ¿Me oye? ¿No se oye? Sí, se va, por momentos se va. Sí, No me está entrecortado. digas. A ver, voy a cambiar la red. Ya, maestro. Ya, a ver, voy a configurar que de repente hay varios canales acá, un ratito. 1, 8, 9, 6. Ya. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿ya? Aquí es el canal. Ahora, ¿qué tal se escucha? Chicos, ¿se escucha mejor? Mejor, Magíster, se escucha mejor. Sí, pues he tenido que hacer una configuración del router para ver que no se crucen con otras señales. Ya, a ver. Volvemos. A ver. Eso es. Creo que ahora está mejor. A ver, lo que quería era mostrarte esto. A ver, veamos. Ya, a ver. Ya, sería bueno presentarlo, por ejemplo, en este formato. Ya, mira, aquí está la dimensión, está el indicador
y está la pregunta. ¿Ok? Está la escala, debería estar aquí la escala. Entonces, yo justo estoy revisando un instrumento donde he encontrado algunas deficiencias, pues, ¿no? Que debería... ¿Ok? Entonces, Esto nos podría facilitar, maestro, para guiarnos, tal vez, para mejorar también alguna cosa. Dentro de la matriz de operacionalización, ¿está yendo eso? ¿La no, pregunta? no, este es el instrumento para la validación. Yo les he alcanzado un formato, ¿se acuerdan? Un formato para solicitar la validación. Yo les puedo enviar esto, ¿no? Pero de todas maneras, A modo de guía para que nos pueda... a modo de referencia les puedo mandar. Claro. ¿Ya? Les Sí, voy a está bien. compartir. Sin embargo, este instrumento tiene serias deficiencias. ¿Ya? Tiene serias deficiencias. Por eso digo, es importante que lo revisemos. Por ejemplo, aquí habla de nivel nominal. Y cuando tú tienes una escala de 1 a 5, no es nominal, pues, ¿no? Es Ordinal. nivel ordinal, correcto. Ujú. Luego, su escala, por ejemplo, está midiendo escalas, aquí está, ¿eh? Escalas de 1 a 5, ¿ok? Escalas de 1 a 5, y además, dependiendo, bueno, aquí, dependiendo del indicador, habría que ver si la pregunta corresponde o no corresponde, si está bien formulada o no está bien formulada, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas cositas hay que ajustarlas, pues, ¿no? Y eso haciendo una evaluación, tanto con el alumno, con el docente, porque a veces no es un tema de que esté mal el indicador, sino que de repente el estudiante está formulando mal la pregunta o lo ha escrito mal, ¿no? O sea, está proponiendo, la denominación no es la adecuada. Entonces, son detalles que son necesarios corregir, ¿no? Mejorar, ¿ya? Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, en el caso tuyo, es bueno, ups, no es este. Aquí. Ya. En este caso, ¿qué es esto? No. Dios santo, ¿qué es esto aquí? A ver, no sé por qué. Un momento. Ya. Certificado de validez, el tuyo, ¿no? No, Sí, no se sí, llama. ¿Tú se llama certificado de validez? sí, No, maestro. es ¿cómo se llama? Instrumento de aplicación. ¿Y dónde está? Instrumento de aplicación, este es. Ya. Entonces aquí, habría que hacer algunos ajustes. A primera vista, la formulación de las preguntas está bastante bien. Bueno, no son preguntas, los ítems en realidad son afirmaciones, ¿no? Ujú. Las acciones planificadas se presentan en los documentos de gestión pedagógica institucional. Se consideran acciones participativas, a lo mejor los aprendizajes, el plan de los institucionales activas. Se diseña de manera participativa los documentos de gestión. Participación. Genera una clima favorable al diálogo basado en el respeto y la comunicación. Incorpora en los documentos de gestión pedagógica institucional el manejo de los recursos económicos y materiales. La rendición y tradición pública, los metas y objetivos institucionales. Ya. Yo hasta ahí lo veo bastante bien, ¿ah? Acabo los procesos de evaluación, de evaluación participativa permanente, de las acciones de mejora de los aprendizajes. A ver, se establecen mecanismos de evaluación participativa permanente de las acciones de mejora.
se establecen mecanismos de evaluación participativa Sí, esto ya va de la siguiente. permanente Es de el las siguiente, acciones de mejora. es el siguiente, de gestión de calidad ya entra eso, maestro. Es el Ya. siguiente ¿Se variable. hace evaluación participativa de la mejora de los aprendizajes? Mm, No, no sé. Será, no sé si o sea, entonces se establecen mecanismos de evaluación participativa permanente de las acciones de mejora. O sea, tú evalúas las acciones de mejora. También para que haya una mejor calidad Ah, ya, de ya. educación, entonces entrarían Sí, ahí. sí, bueno. Si tú evalúas las acciones de mejora, está bien. Se aplican instrumentos, pero por si acaso lo pongo en resalto para que lo valides, ¿ya? Ya, Se aplican instrumentos de evaluación externa que permiten determinar los niveles de aprendizaje logrados. En función de los resultados obtenidos en la evaluación se toman decisiones. Entonces aquí sería primero, pues se toman decisiones, ¿no? Se toman decisiones en función de los resultados obtenidos en la evaluación, coma, para la mejora. Si vas a seguir la misma, igual, o sea, si vas a seguir la misma, digamos, el mismo estilo. Porque está siguiendo el mismo estilo, ¿no? Se toman decisiones, se establecen. A eso me refiero, ¿no? La toma de decisiones es participativa, involucra a todos los actores de la comunidad educativa, el director genera... Mira, aquí sí hablas del director, ¿ve? Es que arriba faltó precisar. Objetivos, el director compromete y moviliza a los docentes en el trabajo central pedagógico. Se pone el liderazgo distribuido. Mira, esto es interesante. Liderazgo distribuido. Habría que ver qué significa liderazgo distribuido. Porque yo no... Ahorita mismo si tú me preguntas qué es el liderazgo distribuido, no me es familiar, ¿ah? No me es familiar. ¿A qué te refieres con liderazgo distribuido? ¿Ya? Eso es importante. Porque así como yo no lo entiendo, no sé si todos lo van a entender. En todo caso, buscarle un término. Porque si hablamos de tipos de liderazgo, no sé a qué se asemeja el liderazgo distribuido. Luego ya precisarlo un poco más. Claro. Se promueve la capacitación permanente de los docentes en estrategias didácticas. Se tienen establecidos estrategias de apoyo permanente a la labor pedagógica de los docentes bajo liderazgo directivo. Vea que hay otro. Por fin. ¿Es distribuido o es directivo? ¿Cuál es? Después el cambio de experiencias, proyectos innovadores para mejorar los aprendizajes. No, todo esto es de la desempeño, Sí, ¿ah? sí, son 30 preguntas de desempeño. Ya. De Pero ahí desempeño directivo. tú me decías que era de la calidad. No, yo me estaba equivocando, maestra. Pensé que ya lo había bajado abajo y Los entonces me estaba instrumentos de gestión equivocando. educativa se elaboran en respuesta de un diagnóstico de los aprendizajes alcanzados. La dirección. Ya. Promueve la elaboración de proyectos que pueden objetivos planteados. Participación en la gestión de institución. Y habría que ver tus dimensiones y indicadores. Los indicadores están ahí justo en el PPT que le envié también a su WhatsApp personal para que me lo pueda compartir. Ahora, una pregunta. Aquí, por ejemplo, o sea, en general, ¿ah? Se supone que esta es la opción deseada, ¿no? O sea, tu afirmación la formulas en base a la opción deseada, la opción perfecta. No sé si me dejo entender. ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho, maestro. Ya, te estoy preguntando. Esta afirmación
estas afirmaciones, todas ellas, tú las estás formulando en base a una condición, vamos a decir, ideal. O sea, Sí, este es el ideal, o sea, es la mejor situación, ¿o no? sí, en el mejor de los casos. Por eso debe ser la condición ideal. O sea, en el caso de las afirmaciones deberían ser en la condición ideal. Porque en este caso, si esta es la condición ideal, estar completamente de acuerdo significa que lo aplica bien, que lo realiza bien. Esa sería la traducción, ¿no? Así es. Ya, entonces todas estas afirmaciones deberían ser hechas en la condición ideal, ¿ya? O sea, ya, ok. Los documentos que están articulados a la normatividad vigente, establecidos en las autoridades nacionales, regionales y locales. Están establecidas las estrategias de trabajo institucional, los documentos. Esto parece una pregunta. ¿Ah? Ahí sí. Estoy dando cuenta. Los espacios de la institución están adecuadamente organizados para su uso en las acciones pedagógicas. Distribuyen los recursos para los docentes y estudiantes de su plan de aprendizajes. Los recursos económicos son distribuidos en función a las necesidades de aprendizaje priorizadas. Tienen una canalización adecuada fijando los procesos pedagógicos para el aprendizaje. Se realiza vigilancia permanente para el cumplimiento de los programas planificados para el desarrollo de aprendizajes. Bien establecido de manera clara y precisa las funciones de los agentes que en la institución realizan funciones en función. A ver, eso también hay que aclarar. ¿Ya? Se administra el potencial humano en función, asignando funciones y responsabilidades. ¿El potencial humano en función? ¿En función a qué? Aquí faltaría. Eso es más que todo, la pregunta va, si las personas que lo están realizando o trabajan, tienen ese perfil o cumplen esa función que les ha asignado, ¿no? Ok, pero si tú se administra el potencial humano en función a qué? A sus habilidades, a sus competencias. ¿En función a qué? Asignando funciones y responsabilidades. Ok, que luego le asignes funciones y responsabilidades, sí, ¿en función a qué? Ahí está vacío. Ahí hay que completar. Se establecen estrategias para gestionar recursos o generarlos a través de actividades. La institución cuenta con un proyecto educativo institucional que responde a la realidad que de los estudiantes. Consideran las corrientes pedagógicas complementarias para el aprendizaje de los estudiantes. Desarrollo de competencias. Ah, muy bien. Entonces arriba debería ser competencias. Se orienta y capacita a los docentes en los materiales. Trabaja en equipo de aprendizaje, sitio político necesario, monitorea el desempeño docente, apoyando la labor pedagógica de los docentes, y probablemente padres y familia son aliados que conllevan en la proceso pedagógico de los estudiantes. Mira, hasta ahí está bastante bien. ¿Ya? Salvo esas cositas, está bastante bien. Ahora, un detalle. No hay dos cuestionarios. Justo para sacarlo. Es uno solo, no que para sacarlo para claro, ambas variables. Ajá, eso es un solo cuestionario. Exacto. Sino que ese cuestionario está dividido en dos partes. Uno será sobre desempeño directivo. Y el otro por gestión de calidad educativa. Y abajo será sobre calidad. Ya está. Así es. Es un solo cuestionario, no son dos cuestionarios. ¿Ya? Y que como están divididos del 1 al 30, del 1 al 30. Claro. Sí. Entonces, sí, bueno, aquí también algunos utilizan objetivo, ¿no? El presente cuestionario sirve o, ¿no? Se realiza con el fin de tal, algo parecido a la introducción que estás haciendo. Ya. Yo diría que está bastante bien, ¿eh? Salvo esas pequeñas cosas. Lo único sería revisar ahora el tema de los indicadores y de las, voy a guardarlo. Te lo envío, ¿ya? Ya, maestro, gracias. Revisar el tema de las dimensiones y los indicadores. ¿Ya? Ahora, claro, si hay algún cambio en el indicador, caballero, eso va a generar cambio en la pregunta. ¿Ya? Así es.
Por eso siempre se comienza la revisión a partir y la elaboración de los cuestionarios a partir del dimensionamiento. ¿Ya? Pero yo te diría que bastante bien, ¿ah? O sea, a mí me parecen bastante bien, o sea, muy bien, vamos a llamarlo así, cómo está formulado, cómo está trabajado, lo único que hay que hacer es esos ajustes, esas correcciones. Ya siempre hay que ser bien preciso en las preguntas, para que te respondan claramente. ¿Ya? Ya me trata bien. Ya. Ahora, bueno, no sé si, no me has mandado ahorita tu matriz de operacionalización, ¿no? No, maestro, está junto con mi para poder, me falta trabajar unas cositas más del de Ahí turno y está. bajar el porcentaje. Ya, Ya lo voy a subir más tardecito. ya. Por si acaso te estoy enviando el archivo, ya que acabamos de revisar. Ya, Ya te, gracias, ya- maestro. ya te mandé. ¿Ok? Maestro. Entonces, jóvenes, a partir de estas 2 semanitas vamos a revisar el instrumento así en detalle, porque es fundamental tener el instrumento impecable. Entonces, si tienes un buen instrumento, ya lo que viene es un tema, digamos, en realidad de trabajo de chinitos, o sea, trabajo operativo, que es levantar la información, ordenar los datos, tabular y luego comenzar con el proceso de análisis de datos, que no es complicado. ¿Ya? Lo más complicado es esta parte, ¿ya? Dejar el instrumento pulcro. Ahora, en este segundo bloque de desarrollo de tesis, ya no vamos a tener tantos trabajos semanales, ¿ok? O sea, aquí hasta la semana, eh, más o menos 12, una vez que tengamos el instrumento, en realidad, luego del instrumento, ya va a venir el proceso de recolección de datos. Entonces, digamos que hacia la semana 11, 12, tendremos que presentar la base de datos, ¿no? La tabulación de datos, la recolección de los datos, ¿no? Para luego proceder al análisis. ¿Ya? Entonces, ya no habrá tanta tarea que presentarse semanalmente, ¿no? Porque luego el trabajo básicamente va a ser proceso de recolección. Y luego la forma en que tabulemos los datos, organicemos los datos. No todas las encuestas seguramente van a ser contestadas de manera consciente, digo yo, porque siempre sucede. Hay algunos que por molestar ponen o todo bien o todo mal, ¿no? O contestan sin ningún sentido, contestan por contestar, o a veces no contestan todas las preguntas. Entonces, esas encuestas hay que quitarlas, ¿no? Hay que filtrar. Hay que quitar, como dicen, de la paja del trigo, y hay que dejar todas las encuestas que están completadas y coherentemente respondidas, para luego proceder con la tabulación y el análisis de datos. ¿Ok? Entonces, eso lo haremos en las siguientes semanas. Pero estas 2 semanitas vamos a trabajar y dejar nuestros instrumentos impecables. ¿Ya? La clase del día domingo revisaremos en cuestionarios. ¿Ya? Es probable que este domingo, todavía no está confirmado, ¿ya? Pero es probable, digo, ¿ah? Voy a confirmarlo yo entre hoy y mañana. Perdón, entre Feriado, mañana. maestro. Sí, pues eso, justamente por eso, ¿no? Salió Entonces, una resolución que es feriado desde el sábado, domingo y hasta el 3, 1, 2 y 3 de noviembre. Son 5 días. sí, Hay una entonces, resolución y no sé cómo lo aplicará la universidad. sí, yo también, por no malograrle sus feriados, vamos a buscar una opción, pues. En todo caso, hacer una revisión, bueno, una horita, un par de horitas por lo menos, pues, ¿no? Para los que tengan sus consultas, aperturo la sala y ya luego, en función a las necesidades, revisamos. Yo voy a mandar de todas maneras, voy a confirmarles. Ya, voy a confirmar con la universidad, me refiero a que si va a haber un corte o de todas maneras vamos a tener la clase. ¿Ya? Maestro, una Listo. consulta. Sí. ¿Cuál es el muestreo ideal en una tesis? ¿Cómo? ¿Cuántos debe ser un muestreo? En este caso, el domingo usted me dijo que tenía No. 200, digamos, mi población era 200, y Ah, como ya. eran pocos, podía aplicar a todos. Sí, yo te decía, si son como 200, hasta 200 se considera una población realmente pequeña, ¿ok?
Bueno, teóricamente hablando, evidentemente. Teóricamente hablando, 200 es una población pequeña. Entonces, sacar una muestra de 200 te va a salir más o menos 160, 170 la muestra. Ujú. ¿Entiendes? Ya. Sin embargo, si tú tienes acceso a esos 200 directores, tienes los correos electrónicos, bueno, yo le mandaría los 200, pues, ¿no? Si tengo a dónde enviarle, tengo sus correos, yo mandaría los 200. Y claro, luego, si me responden solamente 90, pues trabajaré con los 90 datos, pero yo hice ya Lo la ideal, ¿no? estimación. Lo ideal. Claro, lo ideal. Ujú. Podrías hacer, por un tema académico, podrías hacer la estimación de la muestra, ¿ya? O sea, simplemente porque, claro, existe una fórmula y quieres saber cuánto sería. Ya. Pero igual le mandarías a los 200. Yo sería esa idea, ¿no? Porque muchos te van a contestar y otros no te van a contestar. Exacto, eso sí va a pasar. Entonces, tiene Entonces razón. siempre hay que Eso sí tener, lo voy a tomar en sí, cuenta entonces para los 200. claro, hazle 200, hazle tu cálculo de la muestra para que se vea académicamente que has calculado la muestra y tal, ¿no? Pero mándalo a los 200. Y luego, si vamos a suponer que te responden 180, fantástico, ¿no? Entonces, como parte de tu experiencia, del informe, también podrás mencionar, ¿no? Aún cuando la muestra estimada era de 160, se han enviado los 200 y se ha contado con 180 respuestas válidas, ¿no? Y se trabaja sobre esa data, ¿ya? Ya, maestra, gracias. Listo. Oye, está bien el cuestionario, ¿ah? Creo que has aplicado muy bien el criterio. Ese es el criterio estándar de Likert. Sí. Ahora, He pedido ayuda. ¿tú has encontrado el modelo de medición, o sea, ese modelo ya en otros trabajos? No, ¿Está hay válido? trabajos que no están exactamente como lo que estoy haciendo, pero sí hay me está guiando así de otros trabajos, pero Ya. no está tan igual, ¿no? Pero sí, No te, también he pedido ayuda a algunos expertos también a poder reformularlos también. Ya, está bien. No te olvides de que en tu marco teórico tendrían que estar los 3 modelitos de medición de tu variable, ¿ah? Puede ser en forma gráfica o en forma redactada, forma escrita, Ya, ¿ya? Como otros autores dimensionan tu variable, ¿ya? Y la normativa, bueno, que estás aplicando ahora ahí, ¿ya? gracias. Listo. Bueno, jóvenes, siendo la hora avanzada, nos vemos bueno, no sé si nos veremos. Magister, Sí, Valerie. Magister, buenas noches. Magister, quería hacerle una petición, por favor. Sí, En mi dime. caso, estoy terminando de levantar las observaciones que me realizó, pero ¿Ya? todavía me falta bajar el nivel del Turnitin de mi proyecto. Entonces quisiera ver si existía la posibilidad de que nos amplíe la fecha de entrega, quizás hasta mañana, por favor. Valerie, súbelo con el Turnitin que tienes. No te preocupes. Eso en el transcurso lo podemos ir bajando. Ya, listo. Ya, Magister, ¿Ya? gracias. Súbelo con el Turnitin que tienes. Si bien es cierto, nos están pidiendo, yo considero que eso es un tema que se puede trabajar. Lo que pasa es que si lo amplío, no sé, es que la verdad que nadie me ha pedido, te soy sincero. A ver, voy a ver. No me han llegado pedidos de ampliación. Profesor, Mm, buenas noches. Yo también estoy en ese plan y quería pedirle si puede ser un día más, ¿no? Pero si no, igual, ¿no? bueno, lo ampliaría hasta mañana. Por Mañana, favor. mañana por la noche. Gracias, Sí, muchas por gracias. favor, Magister. Gracias, muchas gracias. Ya, le voy a poner. Lo que pasa que, a ver. Ya, lo amplío esta mañana en la noche, ¿ya? No, Majite, hasta mañana, buenas noches. Ok, cuídense, nos vemos. Gracias, Magister, muchas gracias. Hasta Ya, mañana. hasta luego. Gracias, Magister. Hasta el domingo. Muy bien, hasta luego.